para hacer un recap Ajá. así rapidito de todo lo que o sea, ustedes empezaron, tú vienes del ámbito de joyería Crecí en el ámbito de la joyería. y el amor te hizo mudarte de la playa Sí. hacia Kendall. No, trabajaba. Yo iba a Kendall porque yo decía, si yo iba a ir a verla a ella todos los días, voy a buscar un trabajo para allá para que no tener que hacer viaje en van. Entonces ahí fue cuando entraste ahí nació Cenodro, o sea, Y me llama y me dice, oye, pasa por la casa esta noche que tengo que hablar contigo. Y yo, coño. Dice, la tierra es tuya. Queremos que tú tengas éxito en tu vida, mijo. la tierra de Dylan De Dylan. O sea, la que ya habían entrado en contrato. Y la que ya estaba vendida. Ok. Echaron todo para atrás. Echaron todo para atrás y él te dijo a ti, toma ese terreno. Y le llama HSBC a la señora. Le dice, don't say anything, you're fired. Y le dijo así, what the hell? Y entonces, Lo cierre. en el primer cierre, don't say anything, you're fired. Y en ese momento sentí que Dios me estaba llamando a confiar en Él, right? Y me arrodillé y le dije, bueno, Dios, esto ha sido una tremenda jornada. O sea, pero si esto no nos conviene, quítalo, que yo resuelvo. Bueno, bienvenidos a todos a otro capítulo de Top Producer Talks, donde vamos a encontrar historias de éxito en el ámbito de bienes raíces. Yo les tengo un invitado muy especial, un invitado al cual van a saber quién es, van a saber cómo ha llegado a este punto donde está, vamos a saber cómo él ha podido construir esta belleza de casas como la que estamos hoy. Les tengo nada más y nada menos que los fundadores de Cenodro Homes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, mucho gusto y gracias por tenernos hoy. Claro que sí, claro que sí. Bueno, como ustedes ya saben cuál es la dinámica de nosotros, es básicamente aprender un poquito de la historia, aprender un poquito del comienzo, de cómo creció esta familia y cómo hemos llegado al punto que estamos. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? La primera pregunta, ¿cómo ustedes llegaron aquí? O sea, ¿cómo fue esa migración a Estados Unidos? ¿Nacieron acá? Cuéntenme un poquito, digamos, esa parte inicial. Right. Yo nací aquí en New Jersey. Mi papá, hijo de españoles, nacido en Cuba, y mi mamá es de la República Dominicana. Mi señora emigró acá en el año 96 de Venezuela. Ok, excelente. Y ese año nos conocimos y al año o a los 8 meses nos casamos. Excelente, una historia de amor. Ya, así es. Ok, excelente. Y en ese tiempo tú ya estabas en el ámbito de bienes raíces o cómo, o cuando... Si te digo la historia de por qué entré en construcción y bienes raíces, fue por mi esposa. Yo me crié en el giro de joyería. Mi papá fue joyero casi 60 años. Teníamos joyería en Nueva York, en Miami. Y quería estar cerca de mi esposa cuando fue novia mía. Y no me gustó el giro de la joyería. Y empecé a aplicar a trabajo cerca del área donde vivía ella. Yo vivía en la playa y ella vivía en un área que se llama Kendall, muy, muy lejos aparte. ¿Ya? Y apliqué a una compañía de construcción como vendedor, business development, right? Okay, business development. Right? Y ahí empezamos y al corto tiempo logramos transformar o ser parte de una transformación de esa compañía y a raíz de un tiempo iniciamos nuestra compañía en el año 97 y de ahí empezamos a trabajar juntos, a hacer trabajos comerciales, residencial. Nos enfocábamos en ese momento en lo que era casas de lujo. En ese momento logramos a una edad de como 20,
8 años, 27 años, estábamos ya publicados en la revista House and Garden Magazine. Mentira, 23 años. Era 23 años. House and Garden Magazine, habíamos hecho restauraciones o remodelaciones de propiedades, vamos a decir, bastante caras en Miami. Una de ellas fue la casa de Cher. Hicimos las partes exteriores y unos gazebos y bueno, una remodelación interna parcial de la casa de ella que se lo vendió al socio de Calvin Klein, se llama Barry Schwartz, creo que se llama. Y bueno, seguimos trabajando en esa área y nos fuimos conociendo diferentes personas en el giro y también teníamos amigos que estaban iniciando un concepto de restaurante. Y empezamos así, eso vamos a decir, ahí fue el primer inicio de proyectos fijos que un amigo de nosotros, con nosotros empezamos, con parientes míos, que íbamos a lanzar una franquicia de restaurantes cubanos. Okay. Y luego de eso logramos iniciar la franquicia. El pariente no entró en el negocio, sin embargo, uno de los señores de los locales que estábamos viendo para el restaurante decidió invertir con ese amigo mío y con nosotros. Nosotros manejábamos lo que era la parte de remodelación. La franquicia o la cadena existe todavía, se llama Latin Café 2000 en Miami. Y bueno, logramos hacer eso. Desafortunadamente, en el año 99 habíamos terminado nuestra primera franquicia en sí, habían tiendas corporativas y de regreso de esa tienda íbamos a celebrar porque se había vendido el concepto a un grupo de inversionistas. Había un pelotero cubano que se llama José Canseco. Sí, y él compró, el grupo de él nos compró y íbamos a hacer 100 restaurantes. Y de regreso de celebrar nuestra primera apertura de una franquicia a celebrar el contrato en Miami, septiembre 11 del año 99, tuvo el amigo mío un accidente de tránsito, que íbamos en camino juntos de Tampa a Miami, que en ese tiempo hubo un problema de la goma Firestone con la... Estallado, exactamente. Sí, lo he escuchado. Y que en paz descanse, él no quería ponerle millas a un carro que tenía un carro y usó el carro de su mamá. Y ahí el carro de su mamá era la Ford Explorer. Y desafortunadamente se mató. Entonces, bueno, de ahí esa dirección tomó otro rumbo y seguí trabajando con el señor que nos apoyó, el señor José Valle. Tiene una empresa de commercial real estate en Miami, se llama Caval Real Estate. Y él, nos seguimos trabajando con él, haciendo restauraciones comerciales, casas de inversión. Y bueno, él fue el que nos dio la primera oportunidad. En ese momento estábamos armando proyectos en Miami porque siempre me ha gustado lo que son los edificios. A mí me fascina la arquitectura, la ingeniería. Estudié muy poco tiempo para ser ingeniero civil, pero la escuela no fue para mí. Y tratamos de armar nuestro primer proyecto, andaba con un amigo de Colombia. El grupo de él manejaban a diferentes artistas. En ese momento, uno de sus clientes era Sofía Vergara.
que a mi esposa no le gustaba que yo estuviera en esa oficina siempre. Complicado. Y bueno, él logró armar un grupo de inversionistas colombianos y íbamos en el año 99, 98, 99, íbamos a empezar a armar proyectos en Miami de torres. Y siempre vi el potencial en ese momento entre la calle 14, que es el AMNI, hasta la 36, a Biscayne, que era una área que no estaba aprovechada. Y en ese momento, en el 98, 99, la gente me estaban diciendo que estaba loco, ¿no? Que esa área era un barrio. En ese momento vivían, gente de trabajadora, gente de bajos ingresos, había muchas casitas de madera. Había en una parte era un área de centroamericanos, otra área de americanos. Y bueno, nosotros íbamos tocando puerta por puerta, día tras día, hasta que armamos la primera parcela. Y cuando ya estábamos listos para ofrecer, el grupo colombiano se echó para atrás. En ese momento, creo que en el año 99, hubo un problema financiero en Colombia que causó un desequilibrio económico. Ya no me recuerdo exactamente qué era, pero no ejecutamos las compras de las tierras. En ese momento, el señor Valle, que estábamos trabajando con él en los diferentes proyectos, tenía una tierra aquí y me dice, oye, Luzán, yo sé que estás armando estos proyectos, y en ese momento tenía 24 años, ¿right? Y me dice, a ver si quieres ofrecerle a la gente tuya este proyecto que está en DeLand, Florida. Y yo, siempre, con todo el respeto, ¿qué carajo es DeLand? You know what I mean? ¿Qué es eso? Y él me dice, no, tú no sabes, muchacho, y él era bien invertido en ese momento o unos años antes en parcelas masivas, ¿no? 7,000, 10,000 acres para lo que es long-term holds, right? Entonces, y la área de land era una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, le dije, bueno, señor Valle, ¿no? Estamos armando este proyecto aquí en Miami. Bueno, resulta que cuando se echan para atrás esta gente, unos señores venezolanos que sabían también lo que estábamos haciendo, nos llegaron y dijeron, oye, Luzán, tengo esta cifra, a ver si podemos armar algo. Ya, yo, man, no se puede, aquí en Miami con ese poco de dinero no se puede hacer nada. Y bueno, y pensé en el señor Biden y le dije, bueno, señor Biden, usted sabe, la tierra, habíamos ido a Port St. Lucie, habíamos ido a Boynton Beach, Boca Ratón, todas esas áreas, pero los números siguen muy altos y esta parcela no era tan cara. Y llegamos al señor Biden y le dije, mira, tenemos esta cantidad, eran como, para comprar la tierra era $225,000, una cosa así. ¿Y cuántas parcelas eran? O sea, ¿cuántos acres? Eran 3 o 4 acres, eran 48 unidades. Okay. Y él me dice, man, Luzán, mijo, yo quisiera poder ayudarte, pero acabamos de firmar el contrato y vendimos la tierra. La vendimos en 300,000. Okay. Y dije, bueno, no era para mí, señor Biden, entonces, bueno, seguiré buscando. Pero entonces, como para hacer un recap, así rapidito de todo lo que o sea, ustedes empezaron, tú vienes del ámbito de joyería. Crecí en el ámbito de joyería. Y el amor te hizo mudarte de la playa de Kendall. No, trabajaba. Yo iba a Kendall porque yo decía, si yo iba a verla a ella todos los días, voy a buscar un trabajo para allá para que no tener que hacer viaje en vano. Entonces ahí fue cuando entraste ahí nació Cenodro, o sea, en esa época se llamaba Cenodro tu compañía de remodelaciones todavía. Sí, Cenodro Group. Ok, Cenodro Group. Entonces ahí nació Cenodro, que ahorita les contamos un dato curioso para los que no saben qué es Cenodro, ok, pero entonces ahí nació Cenodro Group y empezaste a hacer remodelaciones ya de mansiones como tal. Ya. Y ahí empezó ese tema del development. Right. Entonces querías hacer development, querías hacerlo en esta zona en Miami, pero no se te dio, trataste de hacerlo aquí en DeLand, no se te dio y ahí vamos.
Ya, exactamente. Entonces, bueno, después de esa reunión con el señor Valle, recibí una llamada de él. En ese momento nosotros estábamos remodelándole unos shopping, ¿verdad? Y haciéndole unas casas, unos duplex, ¿verdad? Estábamos construyendo unos duplex en Miami. Y me llama y me dice, oye, pasa por la casa esta noche que tengo que hablar contigo. Y yo, coño. Un problema. Exacto, normalmente, entré a la casa, miré el piso a ver si había plástico por algún lugar, no quería, estaba bastante preocupado. Y bueno, cuando entré, me se pasa a vivía en un área de Miami, se llama Coco Plum. Entonces, en la casa de Coco Plum, cuando usted entraba a la izquierda, había una librería. Me se pasa para la librería. Esta visual nunca se va a olvidar. Y, y entro y ahí está la señora él sentada, la señora Julie, tremenda persona. Y ella está sentada y ella está sonriendo. Y yo no sé qué está pasando. Y él sale y me saca un folder con los papeles y me tira un documento arriba de la mesa y me dice, la tierra es tuya. Queremos que tú tengas éxito en tu vida, mijo. ¿La tierra de Dylan o De otra? Deland. O sea, la que ya habían entrado en contrato. Y la que ya estaba vendida. Ok. Echaron todo para atrás. Echaron todo para atrás y él te dijo a ti, toma ese terreno. ¿Ya? Pero como un gift. Los 75,000 pesos fue un gift, pero yo le compré la tierra. Ok. Pero, y de ahí empezamos. Wow. Entonces ahí empezó ya los... Porque eso también te iba a preguntar, o sea, ustedes son de Miami, vienes de Miami, Ya. ¿cómo terminamos aquí en Orlando? Pero bueno, ya estamos viendo que el trabajo mismo te vino trayendo hacia acá. Claro. Entonces hicieron el primer desarrollo como tal de Cenodro en Dylan. Right, estábamos pensando en The Land y yo tenía varios clientes en Miami, señores cubanos mayores y que confiaban en mí. Y, y bueno, ellos cuando vieron que estaba para acá me dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? Les expliqué. Y el primero fue el señor Sosa, que hoy día sigue siendo un buen amigo, una persona que quiero mucho. Me dijo, mira, mijo, yo sé que estás metido con estos señores venezolanos, pero si se te ocurre algo, yo voy contigo, pero tú y yo. Ok, vamos a ser socios. Y entonces, a raíz de él, otro señor, amigo de nosotros, el señor Regino, en paz descanse, me dijo, oye, yo voy para allá con ustedes. Y bueno, y así fue. Y entonces, así fue que empezamos a armar esta área. Right? Ya en ese momento era el 2000, ya estábamos aquí, era 2002, 2003, ya había pasado el tiempo, eso empezó como en 99 y en el tiempo de madurar todo, comprar las tierras, hacer los planos, pensar, ya estábamos aquí en el 2002, 2003 y nos subimos para acá. Pero ¿cómo les fue en Dylan? O sea, en Dylan hicieron el desarrollo de las unidades. Y empezamos en The Land, ¿Qué tipo de propiedades eran? condominio, Condominiums. condominio, right? Entonces, ¿cuántos condominiums hicieron ahí? 48. 48 condominios, Right. ¿ok? Y entonces eso fue en modo residencial. Residencial, todo fue residencial. Ahí empezamos 2003, aquí armamos todo el proyecto. Entonces fuimos en ese momento, usábamos banco, right? Y fuimos a pedir préstamo. Right? Después que armamos el proyecto, es cuando terminamos todo, vamos a pedir el dinero prestado. Basado en el proyecto que estaban armando. Yeah. Ok. Entonces fuimos, eso fue una experiencia, ¿verdad? Nos demoramos como casi un año para armar el paquete financiero y recibir el financiamiento. ¿De acá o el de Dylan? El de The Land. El de Dylan. Yeah, The Land. Y bueno, recibimos el financiamiento, ya va 2003, 2004, estaba el proyecto andando. Aquí empezamos igual. En ese momento teníamos 2003, 2004, ya tenía 28 años, 29 años. Y Joven, muy joven. ya. O sea, habías creado esto desde muy joven y lo raro es que no es tu background.
O sea, Right. no empezaste en esto, o sea, porque usualmente cuando uno llega a esos desarrolladores del tamaño de ustedes, obviamente, vemos que es de familia, que fue lo que hemos aprendido desde chiquito. Yeah. Entonces, No. tú totalmente diferente. Me imagino que la parte de la joyería y eso tiene que tener influencia, digamos, en todo lo que tú haces, porque obviamente, pues, vemos que los diseños y vemos que lo que ustedes hacen es totalmente diferente a lo que se ve en el mercado ahora, ¿no? Claro. Que solamente tiene un diseño, una estética, una forma de presentación totalmente diferente. Entonces, me imagino que ese background tuyo de joyería se ve impregnado en los productos que tienes ahora. Ya, nunca pensé en eso, si supiera. Sé que en la primera parte de mi carrera de construcción, cuando hacíamos las casas de lujo, tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de diseñadores que son espectaculares. Uno de ellos se llama Jared Yoshida y el otro se llama Tom Felicia. Tom había un show en NBC que se llamaba Queer Eye for the Straight Guy, que eran unos diseñadores. Él era el que estaba en ese show, joven de Nueva York, y con él hicimos obras espectaculares. Y aprendí, right? Y siempre he sido un poco maniático, eso desde joven. Um, en la academia militar, estudié en una academia militar joven y ahí siempre te mantenían todo en orden, recto, y creo que las diferentes experiencias, bien sea la joyería, que ahora que lo mencionas, nunca lo había pensado, y esas experiencias en la primera parte de mi carrera ayudó a formar cómo nosotros diseñamos el approach, right? El approach de nosotros. Y también Miami, right? El diseño que estábamos aquí, fuimos los primeros a implementar de diseños modernos en estas casas vacacionales hace más de 12 años, right? Y que nadie lo estaba haciendo. Era una cosa completamente innovadora. Que aún la gente que le gustaba no pensaba que iban a pegar porque el mercado era tan tradicional en ese momento. Pero lo que yo veía en ese momento, 2013, 2014, cuando hicimos un cambio hacia eso, era el mercado brasilero, right? Vendíamos muchas casas al mercado brasilero. Pero sí, entonces, 2004, 2005, peleamos el financiamiento. En un momento, ya 2005, y ya estamos llegando cerca de la burbuja, logramos armar un proyecto como 1000 unidades. Okay. ¿Ya? Y en ese momento, 29, 30 años, era el cliente más joven y el más grande de mi banco, right? Y, yo pensaba que estaba arriba del mundo, right? Para mí era, wow, y una de las cosas que puedo decir, no me lamento de mucho, pero en ese momento puedo decir que tal vez compartí el lugar de Dios con éxito, right? No lo cambié, pero lo compartí, right? Y creo que si uno no tiene a Dios al centro de todo, es una receta para el fracaso, right? Um, bueno, y viene la crisis, estamos armados los proyectos, The Land, aquí, Apopka, otros proyectos en The Land. O sea, tenías varios proyectos al mismo tiempo. Sí, tenemos como 8 o 9. Ok, entonces tenías D-Land, el proyecto, digamos, el principal, vamos a llamarlo el principal porque fue el que te trajo acá, ¿right? Right. Entonces tenías D-Land ya Otro. prácticamente desarrollado, tenías otro en D-Land, Sí, dos islas. de Apopka, Apopka y acá. y acá. Pero o sea, en los otros proyectos también ya estabas desarrollando al mismo tiempo. Sí, Wow. ya, teníamos, ya, Pero ¿cómo hicieron? O sea, es que es un salto cuántico. ya, Cuántico, porque no, o sea, por ejemplo, nosotros ahorita estamos empezando a hacer préstamos de construcción y es algo que me está llamando mucho la atención. Right. Obviamente son cosas residenciales, cosas pequeñas, no del tamaño de lo que ustedes hacen, pero ¿cómo pues me imagino que fue en fe, porque obviamente vemos que eres un hombre de fe. Right. Entonces, me imagino que hice un salto en fe, dijiste, bueno, si ya me metí en esto, vamos a ver a dónde me lleva Diosito.
Así es. Nuestra filosofía era siempre hacer lo correcto y nunca trabajar en la área gris. Right? Yo tengo una filosofía personal que me gusta dormir tranquilo. Right? Y el banco sabía eso. Un ejemplo, cuando ya empezaron como dice el marullo, como dice mi esposa, que empezaron las cosas a sonar con la crisis que venía, los bancos fueron investigados, ¿verdad? Los auditores estaban en los bancos, OTC o OTS, Office of Thrift Supervision. OTS estaba en el banco haciendo auditoría de los proyectos, de los préstamos, y uno de los bancos que fueron bajo las auditorías fue el Banco Nuestro, y en Navidad nos llaman desesperados. Tenemos aquí los auditores, todos los desarrolladores, ellos le prestaban a land developers, eran bastante en real estate, y constructoras. Entonces nosotros tenemos una compañía que compra tierra, la urbaniza, y tenemos otra compañía que construye casas, ¿no? Y nos llamaron y nosotros teníamos en ese momento, 30 millones de dólares en préstamo aproximadamente con ellos. Para un banco local era bastante concentración, ¿no? Entonces nos llaman y nos dicen, hemos llamado a todos nuestros clientes que cooperen con nosotros, que nos traigan sus archivos para demostrarle al gobierno federal que nosotros estamos prestando sobre contratos reales, right? Y todo el mundo nos ha mandado, que no venían, que ellos no iban a entregar sus archivos. Al cubano le dicen la parte más alta del barco, right? El carajo se llama eso. Entonces, le habían dicho que no iban a cooperar y nosotros, por supuesto que sí, right? Y nunca habíamos tomado préstamos de más del 50% del valor de la tierra. Nuestra filosofía era comprar bien y nunca poner al banco ni a nosotros en una posición que Dios no quiera, hay que salirse del proyecto, estamos en una posición que el dinero está ahí, right? Operar conservadormente, es básicamente. Y bueno, en ese instante nos llaman, yo llamo a todos los empleados de las vacaciones y le digo, hey, yo sé que estamos cerrados, tenemos que regresar, armar los archivos. Y en ese momento eran cajas de banker boxes que le decían con los archivos. Fuimos, le entregamos todos los contratos para que ellos hicieran la auditoría, con todas las cuentas, tenían todos los comprobantes. Nosotros somos bastante organizados en eso. Y bueno, se salvaron, pasaron la auditoría, gracias a Dios, gracias que los ayudamos. Y bueno, fast forward la crisis empieza a pasar y 2007 más o menos empieza el baile, right? Nosotros siempre hemos sido muy fieles a la iglesia, nosotros somos católicos y participamos en un retiro de hombres y de mujeres. Éramos parte del equipo que lo manejaba, que se llamaba Emmaús. Ajá. Y nosotros fuimos el equipo que lo trajimos por Orlando, right? A nuestra parroquia y a una parroquia que se llama Holy Cross. Holy Cross of Hunter Street. Sí, la primera parroquia en español que lo hizo, nosotros estábamos cocinando para ese retiro, ¿no? Y bueno, a regresar a la fe, right? Y estaba en un retiro de Maús y me llama el socio mío, hey, nos acaban de llegar los papeles del banco, están empezando una demanda. Y yo dije, bueno, Diosito, ya tú sabes, mejor, tú tienes un buen sentido de humor, ¿te entiendes? Estoy aquí en un retiro sirviéndote y me mandaste estas buenas noticias, ¿right? Y bueno, operamos en fe,
haciendo las cosas correctas, nunca, Sí, también. nunca engañando a nadie, nunca prometiendo cosas incorrectas. Ah, he votado bastante gente de esta obra que veo que le ofrecen al cliente algo que no es. Para mí me da asco eso, ¿no? La persona que trata de vender, a pesar que le estén haciendo daño a una persona, tengo cero respeto para esa persona. Pero bueno, empezamos la crisis, eh, a pelear con los bancos, a negociar. Me convertí en handyman, property manager, landlord, o sea, de todo. En ese momento teníamos 39 y 31, 70 unidades. Unidades ya listas para vender. Listas que estaban vendidas. Nosotros habíamos vendido en ese momento, ya vendía, cuando usualmente, como yo hacía los negocios, era en ese instante se podía, con ciertos contratos, vendíamos los proyectos antes de hasta comprar las tierras. Yo tenía, por ejemplo, si metíamos un proyecto de 360 unidades, yo tenía el proyecto vendido antes. Yo trabajaba con grupos en Europa, principalmente Inglaterra, Irlanda y Escocia, y con fondos ahí, y vendíamos los proyectos a través de sus miembros. Y entonces ya los proyectos que ellos estaban prestando, por eso pasamos la auditoría, ya estaban vendidos. Entonces cuando viene la crisis, me recuerdo que estuve en el 2007, fue 2007 o 2008, cuando piensa 2007, que fue cuando sirvieron después. Estaba ese marzo 2007, yo estaba en Londres, he trabajado 15 años en Londres, y estaba reunido con los clientes cerrando ya con, por ejemplo, la persona que sería como usted, pero de HSBC. Okay, sí. Me la llevé a ella para cerrar allá. Ellos dieron un permiso con un notario británico a hacer los cierres con los loan docs de cada cliente, porque yo estaba preocupado por las cosas, ¿no? Claro. Y ya teníamos todo. Y en este proyecto eran como 39 unidades que eran en esta área. Sí, hermano. Y estábamos ahí, teníamos la cita de los clientes, el notario y todo. Y cierres uno tras de otro. exactamente. Okay. Y le llama HSBC a la señora, le dice, don't say anything, you're fired. Y le dijo así, what the hell? Y entonces, Cierre. en el primer cierre, don't say anything, you're fired. Y le dije, you gotta be kidding me, man. Entonces, bueno, fast forward, estamos en el retiro, nos sirven. Le digo a Dios, man, this is not good. Y bueno, seguimos peleando con los abogados, equipos de abogados, peleando con el banco, negociando con el banco, la persona que estaba al principio interviniendo por el banco era, vamos a decir, no una persona con ética, y llega al final, right? Estamos ya a un punto que el banco ya lo había tomado el gobierno federal, le había dado los assets a un banco que se llama Hancock Bank, y teníamos que llegar a una conclusión. Ellos no habían operado por un contrato que se llama el Loss Share Agreement, que cuando un banco es tomado por el gobierno federal, ellos tienen ciertas normas que tienen que operar bajo. El banco que toma los assets del otro banco tiene que cumplir. Uno de ellos es trabajar con los clientes para poder llegar a una solución, y tienen un margen que pueden reducir el préstamo para poder. Ellos no hicieron nada de eso, no nos mandaron a correr, no, si me consigue todo cash para el resto de las unidades, te bajo el dinero que le tienes que pagar al banco, y usamos la diferencia para usar una reserva de interés, y así te da tiempo pasar esta y volvemos a trabajar. Cuando conseguí un fondo de Holanda que me daba todo cash para comprar todas las unidades, me sale el banquero, no, no soy autorizado a hacer eso. Y a Regino, en paz descanse, estábamos reunidos con el abogado de él,
y el abogado ese en el banco y casi awkward tipo, tú eres la persona más deshonesta. Le dije otras descriptivas que no voy a mencionar en un podcast. Pero el abogado mío me dijo, tú tienes que salir de esto. Sal para afuera, Ah, me da mucha um, rabia la mentira, right? Entonces, bueno, estaba hablando con un amigo que es desarrollador que trabajó con el mismo banco y me dice, mira, em, la, hay una señora que se llama Deborah Hunt, que está en el banco, que si tú hablas con ella, ella te va a poder ayudar. Ok, ya está acercando la fecha, yo estoy viendo que se está poniendo complicado esto, pero mi abogado me dice, mira, ellos no operaron, te hicieron la oferta, tú lo tienes por escrito, con esto la vamos a poder demandar, el gobierno nos va a ir a favor de nosotros y vamos a poder reestructurar todo esto para salir de esto y ellos te van a tener que devolver dolor de cabeza. Bueno, okay. Bueno, hablo con Deborah Hunt y digo, hi, Miss Deborah, yeah, this is Luzan Ordóñez. I'm one of your clients. I know who you are, Luzan. I was with People's of Banco Anterior. You've had a good record with us, and I want to help you. And I go, okay. So how can you help me? Y me dice, um, well, the bank has to be in possession of the asset. Quiere decir que el banco tiene que tomar posesión del proyecto para ella poder ayudarme. What? Yeah, okay. Yeah, okay, yeah. Y le digo, bueno, Mrs. Deborah, yo creo que estoy viendo algo mal. Ella me dice, no, es lo que estás oyendo. Y le digo, yo no puedo hacer eso. Tengo el compromiso de los señores que habían invertido con nosotros, que a raíz de todo eso, cuando empezó esto a ponerse caliente, todos los inversionistas todos se fueron, no los culpo, ellos iban a invertir cierta cantidad y mi compromiso a ellos fue que yo no me iba a ir, yo le iba a recuperar por lo menos sus inversiones. Y bueno, Deborah me dice eso y yo le digo, yo tengo este compromiso y yo tengo que llevar esto hasta el final. Okay, whatever. Bueno, llega el fin, vamos al hearing, febrero 11 creo que, del 2011, por ahí era. Febrero 11 de 2011 creo que. Y yo tengo el hábito o la práctica cuando voy a tomar decisiones, voy a misa o voy a la iglesia. Y en ese momento estábamos haciendo un retiro que se llamaba los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y estábamos, la monjita que daba el curso, me ve en la iglesia a las 10:30 de la mañana, y viene, camina, Luzan, what are you doing here? Y yo, ¿qué tú haces aquí, Luzan? Y yo, sister, listen, tienes que oír esto. Y la hermanita, tienes que oír esto. Y le doy la lata, bueno, vamos a hacer esto, por esto, y esto, y el abogado dice esto, y esta es la ley que nos ampara por aquí, y el banco va a tener que hacer así, y ella está viendo. Ella era tan brillante, que en paz descanse, ella era una persona muy bella. Y cuando terminé, me mira y así, yo, what the hell? Que soy un payaso, ¿qué pasa? Y me dice, Luzan, tú no te das cuenta que Dios es un caballero. Y hasta que tú no te sacas del medio y dejas que Él trabaje, Él no va a trabajar. Y yo, Y en ese momento sentí que Dios me estaba llamando a confiar en Él, right? Y me arrodillé y le dije, bueno, Dios, esto ha sido una tremenda jornada. O sea, pero si esto no nos conviene, quítalo, que yo resuelvo. Y sí, por favor, vamos a terminar esto rápido, Y yo sabía que Dios me estaba pidiendo entregar. Entonces, bueno, salí de la iglesia, llamé a mi equipo de abogados, le dije, don't go to court.
What? Are you crazy? We've spent all this time and money. You're nuts. Don't go to court. Okay. Well, you crazy, man. Él era amigo, me decía bastantes palabras groseras, ¿no? Y llegué a la corte, frente del juez. ¿Fuiste tú solo? Solo. Sin tus abogados. Sin nada. Okay. Y el juez me pregunta, okay, ¿eres el abogado? Y yo, no, yo soy el defendant, right? Me dice, what? Where's your legal team? They've been corresponding. They're not coming, Your Honor. You do what you need to do. Y bueno, hizo el proceso, tomar en banco la propiedad, salí de ahí y... O sea, perdiste el hearing, básicamente. Sí, lo entregué, right? Okay, ajá. Okay. Salí de la corte, la primera llamada que hice, Deborah Hunt. Deborah Hunt. Y le dije, Miss Deborah, yes, Lucien, ball's in your court. She said, okay, give me 24 hours. Y le dije, okay. Le dije, one thing, Miss Deborah, I only have $10,000 I can give you to do this. He said, wow, I'll get it done. I go, and one last thing. Y una última cosa. En ese momento, cuando tú haces un proyecto comercial, la persona que está responsable por el proyecto no puede, una persona cercana, su esposa, sus hijos, un primo, no puede comprar el proyecto. Right? Porque puede ser que tú declaraste bancarrota y pusiste todo el dinero en manos de ellos. Right. Y le dije, and the other thing is my wife's the person that's going to be on this deal, not me. She's the one buying back the project. And she's like, me dice, okay, give me 24 hours. Bueno, nos llama 24 horas después, you have a deal. En ese momento, logramos que el gobierno federal, y hasta hace 4 años, 3 años que estábamos con unos abogados, era el único caso en el sureste de los Estados Unidos que el gobierno federal había aprobado lo que se llama a non-arm's length transaction cuando es un foreclosure hearing, es un proyecto. Mi esposa logré, entre el grupo de personas que yo conozco, amar inversionistas, comprar para atrás el asset y, bueno, logramos hacer más dinero de lo que íbamos a hacer si hubiéramos peleado con el banco y nos dio la oportunidad de tener todos los proyectos debt free. Wow. Right? So, desde ese instante operamos con un propio capital. Wow, pero ok, hay algo muy importante que tenemos que analizar, ok, y es esa fe. Porque básicamente tú pusiste, como decimos nosotros, toda la carne en el asador. Por supuesto. Y tú dijiste, Jesus, take the wheel. Así es. Jesus, take the wheel. Y veo que tienes, o sea, un sense, obviamente, de responsabilidad, obviamente, de tener ese talante de poder decir, no, querías ir hasta el final. Porque querías pelear, obviamente, por toda la gente que confió en ti. Porque veo que en toda tu vida has tenido como ese angelito. Obviamente, enviado de Dios, pero has tenido ese angelito, el cual te ha dicho, mira, está aquí, toma aquí. Entonces tú vas pasando, ¿sí? De angelito a angelito, por llamarlo así. Entonces, en ese momento tú estabas en ese conflicto interno, me imagino yo, de pelear o no pelear. Obviamente tenías tus abogados listos para la guerra, pero dijiste no, le dijiste a Dios. Entonces es como cómo llegar a esa, no, o sea, no sé cómo hacerte la pregunta, pero cómo llegar a ese punto de confiar 100% en Dios, básicamente, porque ahí tú, o sea, con los mejores abogados del mundo, lo que fuera, tú dijiste no van a ir al hearing y que sea lo que Dios quiera, y también confiaste en Deborah, ¿no? Yo te puedo decir, Casoya está haciendo un libro ahora de Virtuous Leadership, se llama, que lo estoy leyendo del punto de Joan of Arc, ¿cómo se llama en español? Santa Joan of Arc, la francesa, Juana de Arco. Juana de Arco. Okay. Ella era una persona que siempre vivía en Dios y pegado a Dios y
veo muchas um, similitudes, right? ¿Sí es así? Similitudes. Right, similitudes, Ajá. con la filosofía de ella que aplicó y en ese momento en mi vida la estaba aplicando. Era cuando siempre, como en ese momento estábamos en ese retiro, hizo un retiro de un año, right? Y después estábamos en un equipo de ese retiro, es constantemente teniendo conversaciones con Dios. Y creo que para mí eso me dio la oportunidad de sentir, o no sé cómo explicarlo, de cuando la monjita me dijo eso, yo sabía que era a través de Dios. Y tuve paz en el momento, right? Una Y, señal, o sea, fue una señal indirecta, pero muy directa. yeah, yeah, Aunque ahí fue que te dijo básicamente, mira, suelta. right, Wow, increíble. yeah, Pero bueno, gracias a Dios eso nos llevó a llegar a este punto, right. el cual pudiste estar en una mejor posición y poder empezar ya a desarrollar esto después de todo ese tema, porque en ese tema obviamente yo no estaba en la industria todavía cuando todo el tema del 2007-2008. Entonces obviamente en esas épocas pues prácticamente todo el mundo dejó perder todo, ¿no? Así que, Y tú tener ese talante y esa dedicación de decir, no, yo no puedo perder mi sueño o no puedo perder el dinero de los inversionistas claro, porque no tenías o no podías vivir contigo mismo, como right, hubiera podido dormir tranquilo. exactamente. Y por eso todos son mis amigos hoy, Increíble. porque pude cumplir con lo que yo le dije que iba a hacer. Excelente. Y, muchos de mis abogados hoy día me dicen que estoy loco para el carajo, que no lo tenía que hacer. Pero mi compromiso, mi papá siempre me dice, recuérdate, mijo, que nada más tienes una cara y no te la puedes dañar por nadie. Y el mejor abogado es Dios, Así es, al final del día, ¿no? así es. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, entonces ahí retomaste control, pudieron comprar de nuevo todo Sí. a través de tu esposa y ahí empezaron ya a seguir el proyecto de desarrollo. Right. Y ya habíamos desarrollado lo acá, o todos estaban dilando todavía. No, aquí también habíamos desarrollado lo que aprendimos, una cosa interesante después durante que estábamos administrando las casas, que estábamos siendo landlord, que la calidad, en ese momento nosotros no éramos builders, éramos developer, que contratábamos a un contratista, él nos construía los proyectos, nosotros nada más comprábamos la tierra, armamos el proyecto y vendíamos la casa. Y basado en la experiencia que habíamos tenido en Miami, lo que sabíamos entregar, um, el, ah, la conclusión que llegamos fue, nosotros podemos hacer esto mucho mejor que lo que están haciendo ellos Okay. y ahorrarnos dinero y entregarle al cliente mejor calidad. Mejor producto. Right. Okay. Y entonces cambió nuestro modelo en el 2011. Empezamos a armar un equipo de construcción y empezar el proyecto nosotros mismos. Yeah. Y tú ya empezaste tú no contratar ese DC o ese señor, tú ser developer y el contractor y el builder como tal. Right. ¿Eh? Excelente. Y ahí pues me imagino que se vendió todo en Dylan. The Land, bueno, cuando recuperamos el negocio de inversionista fue venderlo de un solo. Lo vendimos el día que recuperamos el negocio. Que recuperaron, vendieron todo. Todo. Y el inventario de aquí que teníamos, igual. Sí. Y eso nos dio la oportunidad de comprar todo, ¿no? Entonces ya ahí ya tenían los otros terrenos que iban. Ya. Okay. Y ya teníamos tierras desarrolladas que estábamos empezando en las próximas etapas. Okay. Y ahí ya entonces, allá empezaron de nuevo a Yeah. subir. Después de que prácticamente perdiste todo, Right. porque en ese momento, o sea, no sé si era era el momento, era lo que pasaba, pero cuando tú le dijiste a Débora, tengo 10,000, es que eso era lo que había. Que lo pedí prestado. O sea, ni siquiera lo había. No, Nada, de verdadmente, no, no. ahí se acabó todo. En ese mes llegamos a fondo, o sea, no teníamos nada. Imagina. Ajá, Tres casas. una amiga de nosotros que tenía Tiene casa, 3 casas aquí. ella fue una de las que peleó con nosotros de mantener esto,
ella me ayudaba a cobrar la renta a la gente porque tenía las casas alquiladas. Ella me daba el dinero para pagar el agua, para pagar el mantenimiento. Empezaba. Y el landscaping que Y todavía el, está con nosotros. y el muchacho que nos hacía el landscaping desde hace 20 años. No te preocupes, yo sé que ustedes me van a pagar. Fueron lo que tú dijiste, ángeles. Ángeles y ya, Dios siempre se manifiesta ah, y lo que uno tiene que tener los ojos abiertos para verlo. Es impactante y ojalá uno tuviera un granito de esa fe. O sea, porque yo también soy católico, yo me considero también de fe, no soy un católico practicante. He hecho desde chiquito, mi mamá también es católica, he hecho retiros, sí, pero digamos no estoy tan pegado a Dios. Entonces uno quisiera tener ese granito de fe que tienen ustedes porque haría toda la diferencia completa. No. Increíble. Bueno, y entonces ahí empezamos de ceros, empezamos de nuevo y ahí cuéntame cómo fue ese Yeah. progreso. So, armamos los equipos de venta, armamos los equipos de construcción y empezamos a atacar el mercado. Como hacíamos antes. Logramos el primer año de armar todo, logramos armar todo y el año siguiente salimos al mercado, el 2013, y ese año vendimos la mayoría del primer proyecto Sí, um, en Serenity. en Serenity y después empezamos a construir. Estábamos enfocados en venta, empezamos a construir. La mayoría era mercado brasilero, poco canadiense y inglés. Inglés de Canadá, sí. Y entonces empezamos a construir. De ahí fuimos al siguiente proyecto, 2014, 2015, empezamos a vender ese. 2015 más o menos, finales, empieza la crisis del petróleo, del oil, que empieza a bajar y la moneda, un mercado fuerte para nosotros era la moneda noruega y entonces sale Brexit, right? Que eso nos sacó el aire de la goma. Y yo, oh, shit. Entonces, bueno, empezamos a buscar nuevos horizontes para ver, contactamos a través de una señora que trabajaba aquí, señora colombiana muy buena, la señora María, me pasó una información que había leído de un grupo en Miami que estaban haciendo presentaciones en Chile. Nos conectamos con el grupo y ese grupo nos sigue desde hoy, 2016 hasta ahora, somos amigos y inclusive nos introducieron a nuestra directora de marketing y ventas que está aquí ahora. Nos conectamos con ellos, empezamos a vender propiedades en Perú, Ecuador, con ellos y en ese momento me di cuenta que necesitaba a una persona que tenía más experiencia en los mercados que operaba en Miami, right, Sudamérica, y me contacté con una señora en el giro que fue otro de los ángeles que Dios nos puso, ¿verdad? Ella manejaba una compañía que se llama Fortune Real Estate en Miami. Ella fue la directora de mercadeo de ellos por 25 años. Ese año era el 2017, por ahí. Ella, en 2016 salió ella, Douglas Elliman le dio la oferta de ser el vicepresidente a nivel nacional, una cosa así. Ella se va para Douglas Elliman, no le gusta el mundo cooperativo y se va. Y yo estoy viendo un artículo que en paz descanse, se llama Andrea Greenberg. It leaves Douglas Elliman after 3 months and serving Fortune for 25 years. Was it a mistake? Era una cosa así, un artículo de eso. Well, I know who our next marketing director is. Y la llamé y le dije, hey, Andrea, le expliqué quién era, whatever. Y volé para Miami a reunirme con ella. En camino a Ecuador, íbamos a hacer un viaje en Ecuador con el grupo este de Miami. Y llegamos a acuerdo y vino. Y ella nos ayudó bastante con la red de vendedores, pero más que eso, nos dio a ver cómo valorar la calidad de nuestros proyectos.
que yo no lo tomaba en cuenta como algo big deal. Ella me dice, man, hay desarrolladores que no voy a mencionar los nombres en Miami, que están haciendo todos los edificios y la calidad es una porquería. Ustedes se dedican se enfocan en la calidad, en traerle al cliente lo mejor. Esto es absurdo por el precio que tú estás vendiendo. No tiene sentido. Todo el mundo tiene que estar vendiendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, Andrea nos pone en contacto, arma las estrategias, nos arma la red de vendedores y pensamos a mover la máquina de nuevo. Octubre de ese mismo año, no duró con nosotros ni un año, fallece Andrea. Eso es un caso medio raro ahí que dicen, whatever, que es una cosa, whatever, es un drama ahí, en paz descanse. Andrea muere con esa maquinaria que armó. Contratamos una vendedora, fue muy buena ella, un poquito lively, como dicen, pero ella tenía experiencia y chispa y empezó a vender. ¡Pum! Empezamos a la maquinaria de nuevo. Conectamos con otra señora, ella era brasilera. La primera señora era ecuatoriana y ella era brasilera. Hicieron tremendo equipo. Buenísimo. Y, Un team excelente. y empezaron a vender. La señora ecuatoriana, la hija le da un disco de música, se va para Hollywood o whatever, se tuvo que ir porque la hija le salió artista y se queda la señora esta y la brasilera ayudándonos, que ella era una fiera. Muy lindo. Y viene, conocemos a otra vendedora, ella era americana, que tú la conoces, y ella viene a aprender debajo de ella y hacen un tremendo equipo. Bueno. Y empiezan a vender. Siempre, lo que yo le digo a mi equipo, si tú no sabes o tienes confianza en lo que estamos ofreciendo, no lo vendas. Right? Tienes que tener, y estas dos señoras anteriores, ellas, tú le podías cortar la sangre y la sangre era cenodro que salía. Y era una cosa, ellos tenían una fe en el producto, en la compañía, porque sabían cómo actuábamos con los clientes, right? Aunque las cosas no estaban cubiertas con garantía, si no era big deal, lo resolvíamos, right? Siempre tratábamos de hacer el bien por el cliente para que primero nuestra reputación siempre sea la mejor y la experiencia de ese cliente. Look, yo le digo a muchas de las personas que vienen aquí, yo no pudiera hacer lo que ellos hacen, right? De invertir $500,000 en otro país sin tener experiencia, I would never do that. Yo soy muy maniático y controlador, ¿no? Entonces, tomar esa responsabilidad que alguien está depositando su trabajo de vida, right? Que ha trabajado 30 años en una fábrica en Brasil, en la General Motors, como gerente, y han podido ahorrar $500,000 y no valorar eso, yo creo que eso es un poco malo y que Dios estará mirando a esa persona, right? Entonces, para mí es tomar esas cosas serias, right? Y ellas sabían eso, right? So, yo creo que eso la empoderó, right? De poder vender. Lástima, a los 3 o 4 años, la señora brasileña le da una enfermedad que no puede seguir con nosotros. Y empezamos buscando otras personas, pero viene el boom, right? El milagro del COVID, right? El milagro y también el castigo, right? Porque al principio del COVID yo no podía cambiarlos. Habían constructoras que le estaban cancelando o cambiando contrato a la gente, right? Nosotros no hicimos eso. Lo que sí hicimos, si las personas no podían cumplir con el contrato, le dábamos la oportunidad de salirse del contrato y nosotros cambiarlo con otro comprador, right? Pero habían casas que yo las vendí, las tenía que entregar. A mí me costaban $15,000, $20,000, $10,000, depende de la casa, en cuánto la vendí.
de darle la casa. O sea, en vez de yo sacar dinero de la casa, yo estaba escribiendo un cheque. Sí, o sea, te salía más cara de lo que la habías vendido. Es correcto, Pero como quiera cumpliste. por supuesto. Y ya, eso no hay duda. Eso no era una opción. Y entonces, bueno, logramos una campaña de darle las oportunidades a la gente que no querían seguir en las casas. Eso nos dio un poquito de sustancia al principio de COVID y después viene el milagro de COVID que viene, en 3 meses vendimos 120 casas. Era una cosa absurda, what the hell? Y y bueno, ahí estamos. Y nos seguimos, ahí estamos lanzando, ya entregamos todas esas casas, tuvimos un atraso con lo que es la permisología de construcción en lo que es en la parte de urbanismo. Siempre cumplimos con nuestros contratos de comprador que en el estado de la Florida te dan 2 años para entrar en la casa. Eso siempre lo cumplimos porque es importante, right? No tomar el dinero de alguien y jugar con eso o extenderlo más del tiempo correcto. Y hicimos eso, ya los clientes recibieron sus casas, están muy felices. Y estamos ahora preparando lanzar la próxima etapa. La meta nuestra es entrar en el mercado residencial para el año que viene. Siempre hemos manejado ah, la filosofía de hasta que no estemos el sistema ah, comprobado, no vamos a atacar otros mercados. Y logramos ser la mejor constructora en el centro de la Florida, reconocida por la Asociación de Constructores, right? Hasta ahora nada más hemos entrado en esa competencia 2 veces y las 2 veces ganamos primer lugar. No, mentira, la primera vez ganamos primer lugar y la segunda vez ganamos primer y segundo lugar. Entonces, ya estoy convencido que el sistema que diseñé de construir está operando, right? Pero de costos, tiempos, todas esas cosas. Y calidad. Y ahora vamos a lanzar el proyecto residencial. Tenemos más o menos como 470 unidades por construir en este mercado. Estamos ahora en el proceso, Dios mediante, esta semana sé si vamos a poder armar un proyecto de 80 unidades en el downtown de Orlando, de 10 pisos, para empezar el proyecto que siempre quería hacer, ¿verdad? Lo difícil. ¿Qué empezó? ¿Qué empezó? Ya. Wow. Y ya tenemos las tierras. Y ese ha sido el modelo de nosotros, siempre un poquito conservador, no estirándonos demasiado. Mi esposa dice arropándonos hasta llegar la cobija, right? Right? Pero bien, así la gente sabe quién somos en lo que es la calidad, el servicio que damos al cliente, y esa ha sido la estructura. Ya estamos, vamos a decir, pudiendo llevarlo eso a otros mercados para que la gente pueda experimentar la diferencia de ese nosotros, ¿no? No, es que o sea, nosotros obviamente saben que nosotros hacemos es financiamiento y nosotros trabajamos con varias constructoras o con prácticamente las más grandes, ¿sí? Y el nivel de detalle que se ve en Cenodoro no se ve en ningún otro lado, ¿ok? Eso hace que el producto de ustedes sea hermoso. O sea, yo justamente estaba comentando con Andrés, que es nuestro editor y nuestro camarógrafo. Yo le comentaba eso antes de que ustedes entraran, le decía, es que la cocina negra, ustedes siempre a mí me encanta, le decía, hay una cocina negra que es hermosa, porque me está diciendo que no, que me voy a ir a la cocina, él no ha venido a Copivo acá. Entonces, ustedes no son como las constructoras normales o habituales que empiezan primero un profit y después miramos qué hacemos. Ustedes empiezan en calidad, y vamos a organizar esa calidad para que nos dé un profit. Es correcto. Nosotros, el chairman de la junta directiva de nosotros, me dice que yo, ya no me dice eso. Antes me lo decía, que yo estaba loco para el carajo. Me decía que yo estoy corriendo una obra de caridad, porque yo estoy tan enfocado en entregar las cosas perfectas, que no me estoy enfocando en el profit. Y mi filosofía es bien fácil al respecto de eso. Si yo logro el sistema que estoy queriendo, que lo he logrado de hacer,
y puedo entregarle la calidad que quiero entregarle a los clientes, eso me va a traer la ganancia. Right? El realtor que trae un cliente aquí, cuando ese cliente le entrega una casa y se ponen a llorar, right? Que sus sueños se han cumplido, right? Para mí, eso es una carta para el realtor de poder pedir un referido, que ellos viven de eso, right? Entonces, y cuando ellos tengan una bonita experiencia, ellos van a traer otros clientes, right? Entonces, basado en eso es porque nos enfocamos. O sea, no es que a mí me gusta ganar dinero, vamos a estar claros. Yo no estoy haciendo esto como una obra benéfica, ¿no? Pero soy un poquito maniático en lo que es estar seguro, comprobar el sistema, que el sistema operativo esté funcionando a un 100% para yo poder entonces salir al mercado. Right? Excelente, excelente. Yeah. Y una de las preguntas que tenía en mente, una de las que más me causaba curiosidad es cómo, porque tú digamos, haces el estudio de Cenodoro, right? Y entonces empiezas a ver, digamos, dice, la jefe de warranty de apellido Ordóñez, la de sales Ordóñez. O sea, ¿cómo haces tú para poder implementar esto, o trabajar como familia? Es muy complicado, o sea, Te voy a enseñar cómo, bien fácil. Todos los días yo rezo el rosario porque no es fácil, no es fácil, no es fácil. Yeah, porque eso es uno de los challenges que uno más ve. No, yo trabajo con mi esposa también, pues ustedes saben que nosotros nos independizamos, hicimos nuestra propia compañía y o sea, ella también ha estado ahí al lado digamos, de la guerra conmigo. Y obviamente yo trabajo con ella, pero es complicado uno poder establecer o dejar por lo menos la parte laboral en la vida, Sí. la parte En la casa. la parte familiar en la familia, o sea, complicado. ¿Cómo han hecho ustedes? Y esta pregunta es más para ti. ¿Cómo han hecho ustedes para que esa relación no sea afectada, digamos, la relación familiar con la laboral? para ti. Bueno, primero confianza, paciencia y respeto en las decisiones. Y si hay algo, o sea, comunicar, siempre hablar. Nosotros hablamos, si hay una incertidumbre, rezamos sobre la decisión y siempre tratando de hacer el bien, de hacer las cosas tratándolo de una manera bien, no buscando como mucho, o sea, uno siente al momento cualquier decisión, cualquier situación que se presenta, indirectamente en el momento uno siempre sabe si eso está bien o no. O sea, eh, O el gut feeling. eso, Sí. sí, y si es bueno, piénsalo, reza mm, antes de tomar esa decisión. Ok, ok, chévere. O sea, así es que ustedes pueden, básicamente ustedes están, o sea, la percepción, ¿ok? Es que ustedes están, o sea, todos ustedes y la familia Ordóñez, que viene siendo Cenodro, el dato era que Cenodro es Ordóñez al revés, ¿no? Correcto. Eso era un tipo ahí que no sabía, pero bueno, no sé si lo saben, pero bueno, Ordóñez es Cenodro al revés, entonces, Cenodro está basado en fe, definitivamente. O sea, Sí. ahí no hay otra fe, obviamente amor y lo que tú dices, comunicación. O sea, Right. eso es uno de los tips importantes que tenemos que ver. Es eso, es poder tener esa comunicación y es un Po- consejo que voy a tomar yo para Sí. también. Por eso somos la única constructora que cierra las modelos el domingo. Exactamente. Cuando Dios me dio la oportunidad de retomar esto, la única promesa que yo le dije fue que nadie en esta compañía va a trabajar un domingo, ni un jueves santo, ni un viernes santo. Excelente. Y, Fíjate, porque ahí se ve yeah, las constructoras y ustedes, o sea, el domingo es el día de las constructoras. así es. Y se ponen bravos los realtors, vienen y por favor dame el código que podemos entrar. Porque- Yo le negocio. Yo le digo, bueno, dile al cliente si se queda, le doy un crédito al cierre hasta el día siguiente. Yeah, Pero lo primero, lo primero. así es. Ok, Y también en el caso de Luzán, respeto. Yo respeto mucho, o sea, a veces tiene que haber un respeto entre nosotros para poder tomar las decisiones. Y él cuando dice algo,
yo respeto, o sea, trato de respetarlo a él en las decisiones también. Sí, o No sea, ser, como verlo como, o sea, no una jerarquía ni nada, sino su papel. El papel de él este es el papel y y eso es lo que tenemos que, sí, porque a veces en la casa mandas es tú tal vez. Por supuesto. a la oficina. Y a veces cuando las hijas me están dando dolor de cabeza en la oficina y Yo que soy la mande. abogada. Yo soy la abogada, No la es fácil, defensora, no la es defensora. fácil. Una oportunidad. Como fue cuando Abraham se estaba viviendo de Sodoma y Gomorra. Que cada vez, no, si pasa esto, dale la oportunidad, si dale esto. Sí, no es fácil trabajar con hijos, No. porque confunden papi y mami, sobre todo papá, porque ellas lidian más con su papá. Y no, en la oficina no es papi, en la oficina es el trabajo, es tu responsabilidad. No, mi hijo recién tiene 16 años. Ahora mi hijo es un bebé todavía, recién está en high school y todo eso. Y como que uno les trata, o sea, me pasa a mí, no sé si te pasa a ti, pero me pasa a mí que yo sabes inculcándole. Mira, hijos, estamos construyendo esto Yeah. para que tú sigas adelante en nuestro proyecto, para que tú veas esto, pero a veces no le ponen uno el cuidado. No. A veces es, no, yo no quiero hacer esto, quiero otra cosa, y entonces es como complicado porque también Yeah. es eso. Aquí el vicepresidente de operaciones me dice que yo tengo un estándar mucho más alto para mis hijos que el resto del equipo. Y pienso que eso es importante, porque ellos son los que nos representan a nosotros cuando no estamos aquí. Y nunca quiero confundir que el equipo piense que porque son mis hijos tienen un favor y Sí. más un privilegio, ¿no? No, más, el hermano muy fuerte con ellos. Pero bueno, estás creando una familia de bien. Yeah. En el cine del día se proyectaron todo. Bueno, para cerrar, vamos a cerrar porque y me han salido millones de preguntas, como les dije desde el principio, esto es bien orgánico. A mí me gusta es que sea así, o sea, que no sea nada scripted ni nada, sino va saliendo lo que mi Dios nos va poniendo en el camino, ¿right? Sí, amén. Me han salido 10 preguntas que podríamos hacer 3 o 4 podcasts, pero voy a cerrar con la pregunta que siempre le hago a los invitados de este podcast. ¿Dónde ven ustedes Cenodoro o se ven ustedes en 5 años? Ya, eso es fácil. Nosotros tenemos eso, el plan 2030, right? Vamos a estar en el mercado regional, más o menos entregando a 350 unidades al año, repartidas a través de 7 comunidades en el área. Área residencial, vacacional y Dios mediante urban, que es el producto en downtown, edificio, que es la meta. Ya, Excelente. ya ese plan lo tenemos trazado. Ya lo escucharon. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este momento, gracias por ese espacio. Sé que es a veces complicado poder que ustedes nos saquen un tiempito para esto, pero se los agradezco de corazón. No, Espero que este mensaje llegue a todos los que están viendo, que vean que Cenodoro no es solo una constructora, sino es un negocio de familia que estamos tratando de llevar o están tratando de llevar un mejor producto para sus clientes. Entonces ya saben, traigan sus clientes a este proyecto, es un proyecto hermoso, es un proyecto de los cuales más me gusta a mí, porque es un proyecto bien específico para la calidad, ¿ok? Aquí lo que hay es calidad. Amén. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Gracias. Gracias a usted por ser nerviosos. Gracias.